Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das una vez más. Tanto tiempo, Señor, mi Dios, que nos permites aprender de tu palabra y recibir, Señor, de tu consejo para ponerlo en práctica. Hoy nos presentamos una vez más, Dios, para que tú hables en nuestras vidas y nos guíes en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenidos una vez más a este canal, a este lugar para poder hablar de la palabra de Dios. ¿Qué más podemos nosotros esperar sobre el consejo, sobre la palabra de nuestro Dios para guiarnos en sus caminos, guiarnos a través de sus bendiciones? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, andamos buscando siempre algo que nos permita poder acercarnos a Él. Siempre permitamos o dejemos que Dios sea quien nos guíe, que Dios sea quien nos ayude, que Dios sea quien nos permita siempre recibir esa bendición de su palabra y su consejo. Bueno, pero hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que tiene que ver mucho con la actividad o la vida cristiana, tanto de liderazgo como de miembros o de servidores, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos en cómo poder servir a Dios? Siempre nos imaginamos que son personas muy allegadas a un clero, a una asamblea, a un presbiterio. La cuestión está en que la Biblia siempre nos enseña que todos tenemos un don espiritual o unos dones, que es lo que nosotros le podemos llamar capacidades, tanto en la moral como en la conciencia. Si así lo queremos hablar, ¿verdad? Todo parte desde la conducta que nosotros, conducta morales que nosotros tengamos desde casa. Por eso es que se recuerdan que una vez hablábamos sobre los hábitos, la educación, los hábitos, toda la formación que nos dan desde una casa, desde un hogar. Si a mí me enseñaron a ser respetuoso, Dios usará esa actitud respetuosa de mí para su obra. Si a mí me enseñaron a no ser mentiroso, entonces el hablar la verdad siempre será muy útil en la obra de Dios. Si a mí me enseñaron a ser muy colaborador, muy acomedido desde casa, entonces esa actitud de ser colaborador, de ser muy acomedido, me va a ayudar a mí a ser parte de la obra perfecta de Dios. Cuando nosotros hablamos entonces de ser llamados a servir a Dios, porque recuerden que la Biblia, cuando habla de ser llamados, habla más de la salvación en Cristo, a ser llamados hijos de Dios, a ser salvos. Ese llamado que habla la Biblia no tiene nada que ver con un llamado en servir a la iglesia. Son cosas muy apartes. Pero, ¿cómo le vamos a llamar entonces a lo que Dios nos pueda tomar en cuenta en su casa, en su obra? A eso no le vamos a llamar un llamado. A eso lo que le vamos a llamar es responsabilidades. Dios nos da responsabilidades como personas, como siervos, como hijos para obrar en su casa. Pero esas responsabilidades de poder ser partícipes como un pastor, un líder, un diácono, un anciano, recoger la ofrenda, ser cantor, ser consejero, ser predicador, todo eso no lo llamemos como llamados, sino que le vamos a llamar responsabilidades. Todos los que venimos a los caminos del Señor, todos los que venimos a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, adquirimos responsabilidades delante de Él. Esas responsabilidades las vamos a dividir en tres: en dones, en ministerio y en las operaciones del Padre, que la vamos a ver a esas operaciones como lugares, oportunidades que nos pone Dios para que nosotros podamos predicar su palabra, y lo vamos a detallar más adelante. Cuando nosotros hablamos de dones, no nos imaginemos que los dones solo es dado a alguien que es tan sabio, a alguien que es tan santo. No, todos nosotros tenemos dones. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta y contéstense usted ahí. ¿Será que la puntualidad es un don? ¿Será que la responsabilidad es un don? La puntualidad es algo que nosotros adquirimos como una educación moral desde casa.
Si a mí me gusta ser puntual, yo voy a ser puntual en donde quiera que yo vaya, en la universidad, en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Pero no es un don, es que esa es una educación, ¿verdad? Parte de nuestra educación, una parte de nuestra formación. ¿Será que es un don la responsabilidad? Tampoco. Hay quienes no les gusta ser responsables, no les gusta meterse a compromisos, no les gusta comprometerse. Pero es que eso no es una falta de don o es un don, no, simple y sencillamente es una falta de interés. Un don y un interés son cosas muy diferentes. Entonces, en verdad, ¿qué es un don? Un don moral, se podría decir, alguien que le gusta bastante la música. Tiene un don de poderse expresar a través de un instrumento, ¿verdad? Pero ese alguien que sabe mucho de música o sabe ejecutar un instrumento, muchas veces no es muy bueno para los idiomas. Entonces, o el que sabe muchos idiomas se le da el don de aprender muy fácil los idiomas, no es muy bueno en la matemática. A el que sí es muy bueno en la matemática no es muy bueno en la música, así, o en el deporte. Todos tenemos un cierto don donde nosotros podamos destrezarnos, o sea, podamos desarrollarnos, es la palabra correcta. Entonces, no sé si me doy a entender. Entonces, si yo me puedo desarrollar un idioma, tengo ese don de aprender muy fácilmente. Si yo tengo el don de desarrollarme muy fácil en la música, entonces tengo ese don de desarrollarme muy fácilmente. Eso vamos en lo moral. Ahora bien, ese desarrollo de dones morales, Dios los usa para convertirlos en un don espiritual, ¿sí? Por eso es que Jesús dice, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Porque nosotros no podemos ser personas con actitudes y hábitos antiguos y viejos que no podemos cambiar para que Dios venga y nos dé oportunidades nuevas. ¿Por qué? Pongámosle que alguien, que su mamá lo mandó a la tortillería a traer 5 quetzales de tortilla y le dio 10 quetzales. Y viene el muchacho y le dice, madre, aquí están los 5 quetzales de tortillas. Pero nunca le entregó el vuelto, se quedó con el vuelto y no dijo nada. Ese hábito podría ser que lo va a trasladar siempre a donde quiera que vaya. Está en el trabajo, le dan una caja chica y ya no regresa a la caja chica, siempre falta dinero. Está en la iglesia, se queda con los diezmos, se queda con las ofrendas. ¿Me doy a entender? No es una acusación, pero son hábitos que si nosotros no cambiamos, si nosotros no transformamos en dones morales para un bien, para una destreza, entonces es posible que cuando vengamos a una iglesia o vengamos al evangelio, nosotros no podemos recibir un don espiritual, porque no hay un cambio en nosotros. Cuando nosotros decimos entonces que necesitamos un cambio en nuestras vidas, es porque nosotros necesitamos que Dios nos use en su obra, nos dé responsabilidades. Una responsabilidad siempre nos va a llevar a tener obligaciones, a dar resultados. Un don siempre va a ser algo que Dios nos va a dar, pero con resultados. ¿Cómo así? O sea, Dios me da el don a mí de la música, ¿sí? Dios me ha permitido ya en el año 2023, ¿qué le digo yo? Tal vez ya cumpliendo casi 32, 33 años, alabando a mi Dios, ¿sí? Pero ese don que Dios me dio por su misericordia es algo que yo debo de cuidar para que dé resultados todos los años de mi vida y prosiga. Yo siempre he dicho esto, todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios da es para siempre, no es por un momento, por un mes, 2 años, 3 años, no, es algo que siempre va a permanecer, va a echar raíces, va a dar dones, va a dar resultados. Entonces, un don que Dios da es a través del Espíritu Santo, pero los dones muchas veces Dios los da conforme nuestra capacidad o es algo que nosotros le pedimos. Señor, yo quiero servirte, quiero ser maestra de niños, quiero ser maestro de música, quiero enseñar la Biblia, ser maestro de la palabra, y Dios nos va a dar ese don, ¿sí? Más adelante voy a explicar también qué es un don espiritual. Entonces, dones, hablando de los dones espirituales, es la habilidad especial. Oiga esto, es una habilidad muy especial
que Dios regala a todos aquellos que se hacen llamar o que se son llamados hijos a través de un cambio de vida, un cambio genuino. Mucha gente dice, yo soy hijo, ¿verdad? No voy a entrar en detalles de eso, pero no todos somos hijos. Hay unos que somos creación y otros somos hijos. ¿Por qué? Un hijo es obediente al padre y sigue al padre, pero la creación siempre anda buscando su propio instinto, aunque no es obediente al padre. Esa es la diferencia. Entonces, a todos los que son llamados hijos, porque aman a Dios, porque procuran hacer la voluntad del Padre, a estos Dios le da las habilidades especiales, por ejemplo, el tener un don. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros recibimos un don? Es para edificar a mis hermanos, compartir con ellos, ayudarlos, guiarlos y la edificación de su iglesia. Para eso es un don. ¿Qué podemos decir nosotros de un don espiritual? Ok, cualquiera puede leer la Biblia. El leer la Biblia no es un don. Cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier tribu, de cualquier pueblo, de cualquier lugar, Dios puede dar la habilidad de poder leer la Biblia. Yo tomo la Biblia, leo un Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, punto. Lo leo. Pero ¿dónde se encuentra el don al leer la Biblia? Si yo leo la Biblia, Dios me da el don de interpretarla, de conocer su mensaje, de conocer su enseñanza. Ese es el don que Dios me da. Si yo leo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, entonces el Espíritu Santo me dará el don de creer que Dios es mi pastor. Y al leerlo habrá un cambio en mi vida. No es tan solo leerlo, no es leer una novela, no es tan solo leer el periódico, no es tan solo leer una revista, es leer los mandamientos de Dios. ¿Dónde está el don ahí? Donde mi vida comienza a cambiar al recibir el conocimiento, al recibir la palabra de Dios a través del conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la acción? Leer. ¿Cuál es el resultado? El conocimiento. ¿Y cuál es el don? Recibirlo y ponerlo en práctica. ¿Me voy a entender? No todo el que lee la Biblia tiene el don de poner en práctica la palabra de Dios, o se aburre, o le da sueño, o simplemente no le interesa, no siente algún interés de querer aprender los mandamientos de Dios y poder cambiar su vida como Dios lo manda. Entonces, cuando yo leo su palabra, no solo la leo, no solo recibo el consejo, sino que lo pongo en práctica, recibo el don del Espíritu Santo para poner en práctica la palabra de Dios. Ok, todos los cristianos tenemos un don espiritual. Todos los seres humanos tenemos un don moral, pero todos los cristianos tenemos un don espiritual. Ese también es un agregado y Dios lo da. Bueno, vamos a leerlo. En 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Lo encontraron? Primera de Corintios, capítulo 12. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? O sea, que no seamos neófitos y que tampoco nos quedemos atrapados pensando de que Dios no nos va a usar o no nos quiere usar. No es eso, sino que simple y sencillamente todos tenemos un don espiritual que ejercer dentro de la obra de Dios. Un don espiritual, ok, te voy a decir algo muy sencillo. Si tú tienes mucha solvencia económica y un día tú sientes en tu corazón tomar unos víveres y dárselo a una familia muy necesitada, eso es un don. No cualquiera lo hace. Lo hace todo aquel que tenga un corazón dadivoso, un corazón muy colaborador, muy generoso, y Dios le coloca en su corazón darle a esa familia. Eso es un don. No cualquiera lo hace, como le digo. No cualquiera que no tenga dinero y no cualquiera que tenga dinero, ¿sí? Sino que solo aquel que tenga un corazón que agrade a Dios y que Dios le pueda hablar y que tenga
un sentido muy sensible a lo que Dios le manda a hacer. Ve a aquella familia y dale lo que yo quiero darle a esa familia. 1 Corintios capítulo 12. Entonces no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En la Nueva Versión Internacional dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Aquí ya le da otra denotación, ¿verdad? Entonces, seguimos en el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os ruego saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Leamos qué es lo que dice la Nueva Versión Internacional, versículo 2. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo no voy a maldecir a Jesús, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces yo no puedo venir y decirle a una iglesia, estar en una congregación, amén, gloria a Dios, aleluya, sin saber yo qué es lo que estoy escuchando de un mensaje. Eso solo me lo guía el Espíritu Santo. Por eso que les digo, cuando yo escucho, o sea, no es como los demás, solo oyen. Pero cuando yo escucho y recibo el mensaje en mi vida para ponerlo en práctica, entonces el Espíritu Santo me da la motivación de decir, aleluya, gloria a Dios, porque siento esa admiración y ese gozo dentro de mí de recibir el consejo y la palabra de Dios. No cualquiera también tiene ese don. ¿Saben por qué? Hay mucha gente que está sentada en las bancas o en las sillas, están chateando dentro del templo mientras escuchan un mensaje. Hay otras personas que le quitan el tiempo al vecino. Como a esa persona no le importa el mensaje, entonces, ¿verdad que cómo acabó el mundial? ¿Verdad que cómo terminó, que ganó Argentina? ¿Verdad que cómo vencieron a los demás? ¿Cómo fue que venció a Francia? Y comienza a hablar de esos temas dentro de una predicación. A esa persona no le importa el mensaje, pero le quita el tiempo y la atención al otro. Eso cualquiera lo puede tener también. Pero no todo aquel tiene un don para escuchar el mensaje y recibirlo como su consejo, guardarlo en su corazón y ponerlo en práctica. Por eso es que no todo aquel que hable de Jesús, tiene el don de Dios. No. O sea, para que usted hable de la Biblia, exprese la vida de Jesús, tiene que tener el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad? Y esto es lo que nos enseña aquí. En el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. No todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo ni puede hablar mal de Jesús, ni puede hablar mal de Jesús, ni bien de Jesús. Solo aquel que es guiado por el Espíritu Santo puede expresar las cosas, las bondades y las grandezas de Jesús. ¿Van a entender? Ni bien ni mal. Lo que es justo y lo que es la verdad. Entonces, ¿podemos anhelar dones espirituales? Claro que sí, es cierto. Nosotros podemos anhelar los dones espirituales, ¿verdad? Yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me enseñe. Yo puedo leer la Biblia, pero no la entiendo muchas veces. Entonces, Espíritu Santo, guíame para entenderla. Yo puedo leer la Biblia, puedo entenderla, pero me cuesta expresarla. Señor, Espíritu Santo, guíame y dame el don de poder expresar correctamente tus enseñanzas. ¿Se dan cuenta? Así es como uno le va pidiendo a Dios. No es el pastor, no es el líder, no es el anciano quien nos pone los dones. Cuando alguien te diga, ven a la iglesia, participa esto, haz aquello, pues levántate aquí, súbete allá. Es un hombre quien te lo está diciendo, pero no significa que sea Dios quien te lo está diciendo. No mezcles a Dios con un hombre, no lo hagas. El hombre, por caerte bien, por ser muy condescendiente contigo, la persona, por ser muy agradable, te empuja a hacer cosas dentro de la obra de Dios. Pero no significa que sea Dios quien te lo está diciendo. Tú tienes que conocer a tu Dios dentro de tu vida.
Y tienes que saber si tu vida está bien para poder servir a Dios en su casa, poder servir a Dios en su obra, o necesitas todavía cambiar muchas situaciones en tu vida para que todo lo que hagas no sea tildado por una mala conducta. Esa es la diferencia. Entonces, los dones espirituales por la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros podemos saber? 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Oigan esto, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando yo ejerzo un don, es recibido por el Espíritu Santo. Por lo cual yo lo voy a ejercer a través de la guía del Espíritu Santo. Pero hay diversidad de ministerios. Aquí ya no está hablando de dones. Ahora ya está hablando de ministerio. ¿Qué significa ministerio? Significa servir. O sea, yo como predicador no estoy para que me vayan a servir. Yo estoy sirviendo a Dios, compartiendo su palabra con los oyentes. ¿Sí? Eso es un ministerio. Pero ahora que habla de ministerios ya no habla de Espíritu Santo. Ahora habla del Señor. Es el mismo. O sea, yo estoy sirviendo al mismo Señor, al mismo Jesús. Y dice el versículo 6, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora cuando hablamos de actividades, hablamos de Dios. No hablamos de Jesús, no hablamos de Espíritu Santo. Alguien tenía una duda sobre esto. ¿Qué significa todas las actividades? Leamos la Nueva Versión Internacional. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. ¿Vamos entendiendo ahí? Versículo 5 entonces. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Y en el versículo 6. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. ¿Me va a entender? Los dones es la eficacia de poder ejercer la voluntad de Dios. El ministerio es el resultado de un don. Es el servicio. Es el servicio, o sea, es como el resultado de la esencia del don. El ministerio es el servicio a través de un don. ¿Y qué son las actividades? Son los escenarios, los lugares, los escenarios, las situaciones que Dios pone para que ejercemos un don y para que ejerzamos un ministerio. Todo viene del Espíritu, todo viene del Señor y todo viene de Dios. Los dones es el mismo Espíritu que se los da. A mí me da el don de la música, como el don de la enseñanza, pero a otro le da el don del evangelismo, a otro el don del pastorado, el otro el don de misionero. O sea, todas esas actividades Dios los pone. Todo el ministerio, Jesús es el mismo quien recibe los resultados del ministerio. Y los dones es el mismo Espíritu quien los pone en nosotros. Pero todos que nosotros lo querramos anhelar. Todos que nosotros querramos hacerlo. Y todo también va a partir de la clase de persona que seamos. Si yo soy una persona muy malvada, no tome en cuenta que Dios lo va a tomar en cuenta. Si yo soy una persona muy mentirosa, Dios no me va a tomar en cuenta. ¿Sí? Si yo soy una persona muy tramposa, engaño mucho por obtener algo, Dios no me va a usar. Siempre voy a ver que todo lo que yo hago cae, pero no permanece. Yo tengo que aprender a ser buena persona. Y no solo una buena persona, tengo que aprender a ser justa o justo. ¿Sí? La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, porque todos aprendemos a ser buenos. ¿Sí? Como dijo alguien, aprendí a portarme bien, pero no a arrepentirme y a ser justo. ¿Sí? Ese es otro tema. Entonces, nosotros podemos anhelar los dones, sí, los podemos anhelar. En el 7, pero cada uno le da manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno u otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Palabra de conocimiento, o sea, las ciencias bíblicas. A través del conocimiento sabemos expresar el conocimiento. Lo que yo les decía, podemos leer, puedo comprenderlo, pero no sé cómo expresarlo.
Ese es un don que también Dios nos da. ¿Sí? Estamos en el versículo 8. A uno les da por el Espíritu la palabra de sabiduría, al Espíritu, a otro la fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Todo nosotros lo volvemos por medio de dones, por medio de capacidades. O sea, ¿qué les digo yo? Si yo les digo a ustedes, yo tengo la fe, ¿sí? Pero comienzo a recitar lo que dice la Biblia, la fe, la certeza, lo que no se ve, todo eso. Pero solo estoy recitando. Pero la gente quiere escuchar qué digo yo sobre la fe, qué he experimentado, qué he vivido. Ok, mira, la fe es esto. Hay una persona que tuvo cáncer, oró a Dios, confió en Dios, esperó en Dios y fue sanada totalmente, erradicada ese cáncer de su cuerpo. Eso es una fe. Porque se cuenta, se vive, se palpa, ¿verdad? Pero no solo recitarlo, es contar. Que a través de lo que yo creí, a través de lo que yo esperé en la fe, Dios supo darme en mi vida. Eso también es un don. No mucha gente sabe esperar, mucha gente es muy desesperada. Hay mucha gente que no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque quiere que Dios esté a su servicio. El momento en que le dé, lo que quiere que le den, como quiere que le den. En mi caso, yo les digo algo y quiero testificarles esto. Yo le pido a Dios algo, ¿sí? Yo se lo pido a Él y Dios me lo da, pero Dios no me lo da durante 2, 3 días, me lo va dando a los 3 meses, 4 meses. Hasta ese tiempo veo los resultados, ¿sí? Y no todas las peticiones que yo he elevado a Dios me son contestadas. Algunas se han tardado, otras aún no he recibido la respuesta, otras ya recibí la respuesta. Así es Dios, a su tiempo. Pero ¿dónde está el don ahí de parte del Espíritu Santo? El don es que yo aprendí a esperar en Dios y a confiar en Él, que en su tiempo, en su momento, como Él quiere darlo. ¿Dónde está el ministerio ahí? Yo sigo sirviendo en su casa, yo sigo sirviendo en su obra, sabiendo que Dios está ocupando en mis asuntos. ¿Cuáles son las actividades y las operaciones que Dios pone? La música, la predicación, el servicio, el ancianado, el pastorado. ¿Se dan cuenta? Todo eso es lo que nosotros tenemos que identificar como siervos e hijos de Dios. Si yo no identifico todo eso en Dios, quiere decir que entonces hay una pobreza de relación con Dios. Y debo de mejorar esa situación. Yo tengo dones espirituales, los tengo. Usted lo tiene, también lo tiene. Pero nosotros tenemos que pedírselo a Dios y decirle a Dios, Señor, dámelos, yo necesito obrar. Pero no se lo estés pidiendo a los hombres. Los hombres solo te van a dar algo que tú quieres por agradarte, pero Dios te dará algo que permanecerá para siempre, que te servirá a identificarte con Dios. Yo te insto, hermano y hermana, que ores a Dios. En una forma, no vas a una iglesia, no importa. Sí debes ir, pues. Pero no importa si no estás en una iglesia pidiéndole a Dios que te dé un don. Pídeselos desde tu casa. Pídele para tus hijos. ¿Sí? Don de una bondad, el don de ser amables, de ser humildes. Todo eso también tiene que haber cambios en nuestra vida. Y verás que Dios lo va a hacer, pero media vez nosotros se lo pidamos. Oremos delante de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, porque tú eres grande y bueno con nosotros. Ayúdanos a identificar los dones dentro de nuestra vida, el ministerio, a identificar las actividades que tú nos pones frente, para que nosotros podamos hacer tu obra, Señor, y tu voluntad. Perdónanos si muchas veces no lo hemos pedido o lo hemos ignorado, pero ayúdanos, Señor mi Dios, a darte la honra y la gloria como tú te lo mereces, Señor, a través del conocimiento y el aprendizaje. Gracias, mi Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y lee la Biblia y ora ante tu Dios. Bendiciones.